Bueno, bienvenidos nuevamente a Educa tu Empresa. Yo soy Juan Pablo Velázquez y en el día de hoy lo que vamos a estar viendo son los tres estados financieros para poder decidir precios. ¿Qué impacto? ¿Cuál es el principal impacto? Las cuentas que se alteran, que cambian principalmente cuando nosotros realizamos, por ejemplo, un aumento en el precio. Y para comenzar, vamos a revisar los tres estados financieros. Vamos a darle una revisada rápida. Primero vamos a comenzar con el estado de resultados, que es este que tenemos acá. Esta es una estructura que normalmente yo uso como base para poder crear los estados financieros, en este caso el estado de resultados. ¿Y qué nos muestra o qué es lo que nosotros podemos encontrar en un estado de resultados? Principalmente los ingresos, los costos y los gastos, y a partir de la resta de estos tres elementos vamos a encontrar las utilidades, que es lo que a nosotros nos queda como ganancia sobre la operación. Entonces el estado de resultados nos dice si nosotros ganamos o perdemos dinero con la operación, con todo el proceso de manufactura, de compra, de generación de un servicio, luego la venta, este servicio o producto y el cobro. Entonces eso nos dice si ganamos o perdemos dinero. Si quieres ver más detenidamente o quieres acceder a estas plantillas tanto en Excel, o sea, para que sean editables, o estas infografías, todo eso está disponible en la carpeta de Drive, en lo primero que está en la descripción del video de YouTube. Eso es el acceso a esta infografía y a las plantillas de estos estados financieros. Luego tenemos el segundo estado financiero, que es el balance general, el cual nos va a mostrar tanto lo que nosotros poseemos, o sea, nuestros activos, nosotros lo que debemos, nuestros pasivos, y también lo que nos pertenece o pertenece a los titulares o a los accionistas, que es el patrimonio. También dividiendo tanto los activos como los pasivos en corrientes y no corrientes, o sea, que correspondan las cuentas a una liquidación o a planeación de utilizarse en un plazo menor a un año, serían los corrientes, y los no corrientes a plazos mayores de un año. Este estado financiero es sumamente importante para conocer la salud de la empresa de una manera global, no solamente de la rentabilidad o el desempeño que tenemos en la operación, que es lo que nos muestra el estado de resultados. Y el tercer estado financiero aquí es el estado de flujo de efectivo o estado de flujo de caja. Este estado financiero yo sí he notado que hay mucha gente, especialmente digamos emprendedores o gente que está empezando o que digamos no tiene tan formalizado todo su negocio, que no utiliza este estado financiero, no lo controla, y este es un gran problema. Realmente esto es algo que nosotros tenemos que poder digamos tener presente, tanto como el estado de resultados y el balance general tiene la misma importancia que estos dos estados financieros, a pesar de que a veces, como digo, se descuida un poco o no se toma tan en cuenta para las decisiones tanto del día a día como de la dirección de la empresa. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque nos muestra tanto las entradas como las salidas y el flujo neto de efectivo que tenemos, subdividido en tres secciones principales: las de operación, las de financiamiento y las de inversión. Ahora ya refrescamos qué es cada uno de los estados financieros. Pero si quieres profundizar más, yo en el canal de YouTube justamente tengo un video específico para cada uno de estos estados financieros. Si los quieres ver, también los encontrarás en la descripción para profundizar más. Ahora vamos a pasar con un error muy común que tal vez hayas o no escuchado. Hay gente que lo ha escuchado mucho y le parece muy repetitivo, y hay gente que nunca lo ha escuchado, y por eso es la importancia de esto. Y este error tan común es pensar que más ventas siempre van a significar mucha más utilidad o mucho más dinero para nosotros, pero no necesariamente siempre se cumple esto. Por ejemplo, vamos a ver este pequeño caso donde las ventas de esta empresa suben de 100,000 quetzales a 150,000. Suena bien, vamos a ver qué tal sigue. Ahora, si los costos variables, por ejemplo, también suben, porque obviamente para adquirir el producto o para manufacturar el producto necesitamos adquirir pues materia prima o directamente el producto que vamos a redistribuir, también hay una parte del costo variable que va a aumentar junto con la venta de estos 50,000 quetzales. Además de tomar en cuenta que, por ejemplo, también si nosotros por poner un ejemplo, estamos solamente distribuyendo en la capital y tenemos un local, entonces los clientes llegan y compran el producto ahí, entonces no tenemos que pagar nada de envío, o sea, pero ahora para poder vender estos 50,000 quetzales más tenemos que distribuir al interior del país. Entonces todo ese costo logístico y de envío, de distribución, de poder enviar todo ese producto también al interior del país, nos va a significar un costo, y hay que ver qué tanto impacta sobre la utilidad o sobre estos 50,000 quetzales más de venta que tuvimos. Además, también desde el punto de vista del flujo de caja, nosotros a la hora de comprar más de este inventario del producto para poder venderlo, para poder distribuirlo, entonces nosotros también vamos a tener que desembolsar parte en efectivo. Y si entonces nosotros estamos vendiendo al crédito y tenemos entonces un desbalance entre los plazos de cobro y los plazos de pago con nuestros proveedores, entonces esto se puede generar, o a largo plazo, incluso a mediano plazo, nos puede generar un déficit de flujo de caja, lo cual nos va a afectar. Entonces no necesariamente vender más va a significar automáticamente tener más utilidades o más dinero para nosotros. Ahora vamos a ver la principal conexión o la más evidente en cada uno de los estados financieros con una subida en el precio. Entonces aquí vamos a tomar un aumento del precio de 5 quetzales de 34 a 39 quetzales.
y vamos a ver qué tanto impacta o cómo impacta en el estado de resultados, que es este que tenemos aquí, que ya revisamos arriba. Primero va a afectar directamente al margen bruto, que va a pasar de 4.4 a 16.6% de rentabilidad o de utilidad, teniendo en cuenta un costo de 32 quetzales con 50 centavos y que se mantiene. Y también si el resto de gastos y costos se mantienen, tanto en la utilidad operativa, el EBITDA, la utilidad antes de impuestos o la utilidad neta, también van a ver una mejora significativa. Y por eso es súper interesante el impacto que tiene el precio realmente sobre la utilidad final o sobre el margen bruto, el margen operativo, el margen neto, porque realmente con solamente modificar el precio, que no es generar un gran desembolso para una inversión, no nos genera un impacto en la estructura de costes, por ejemplo. Entonces nos permite aumentar la rentabilidad sin tener que invertir mucho más dinero para lograr esto, que a diferencia de, por ejemplo, un proyecto de maquinaria que va a optimizar los costes, por ejemplo, tenemos que generar un gran desembolso normalmente. Luego nos pasamos al balance general, donde las principales cuentas que se van a ver afectadas o se van a ver modificadas por ese aumento en el precio van a ser seguramente los inventarios, normalmente los inventarios, y las cuentas por cobrar. Primero los inventarios, porque van a aumentar su valor en libros. Esto depende mucho realmente de la base de medición que utilicemos para poder reconocer y darle valor a estos inventarios que nosotros tenemos. Pero hay que recordar que a mayor cantidad de inventarios que nosotros tengamos de valor, o pues en libros, esto también significa que tenemos menos dinero para poder invertir y generar, digamos, una rentabilidad inmediata, porque el inventario, para poder convertirse a un activo o a un recurso que sea líquido, tiene que pasar por todo el proceso de venta y después de cobro. Entonces, justamente por eso, en la razón de la prueba ácida, no se incluye o se resta a los activos corrientes totales, para realmente demostrar qué tantos activos tenemos disponibles para cubrir obligaciones a corto plazo. Entonces, si nosotros tenemos demasiado inventario o demasiado valor en inventarios, puede ser que tengamos inmovilizado también mucho dinero. Ahora, las cuentas por cobrar. Si nosotros aumentamos el precio, digamos, también las cuentas por cobrar, toda la venta que hagamos al crédito va a aumentar. Entonces también, de alguna manera, es dinero que aún no tenemos disponible para nosotros poder operar, y si los plazos son muy largos, esto nos va a generar posiblemente un problema de liquidez, que si bien es cierto que estamos vendiendo más y que está ingresando mucho más dinero, que incluso tal vez la rentabilidad aumenta como vimos arriba, este dinero, al estar inmovilizado al igual que los inventarios, nos quita liquidez y capacidad de realmente poder operar con recursos propios. Y entonces, si no tenemos suficiente dinero de recursos propios para poder operar, vamos a tener que recurrir a, por ejemplo, una línea de crédito, a deuda, y esto finalmente va a afectar la rentabilidad de todas maneras, porque esto tiene un costo implícito tanto de adquirirla como de costo de oportunidad para nuestros recursos propios. Entonces va a aumentar lo que es conocido como el costo promedio ponderado de capital, o WACC. Y en el tercer estado financiero, el estado de flujo efectivo, el aumento del precio, mientras que las ventas por ese aumento de precio sean pagadas al contado, a nosotros nos va a funcionar bastante bien, o va a ser algo positivo, porque obviamente vamos a tener mucho más dinero efectivo ingresando a la empresa, que va a ser disponible para poder operar y cumplir con el resto de obligaciones que tengamos, tanto de inversión como de financiación. Pero también si extendemos demasiado los plazos de las cuentas por cobrar, esto va a significar una poca liquidez, una poca disponibilidad de dinero para cumplir con las obligaciones. Y aquí lo importante entonces es realizar el análisis del estado de resultados contra el flujo efectivo, verificar si nosotros realmente solamente tenemos utilidades netas, tenemos margen neto, o lo que tenemos también es disponibilidad de dinero además de esa utilidad neta, que es lo importante, porque nosotros podemos tener en papel que sí, estamos ganando dinero, pero si no tenemos cómo pagarle a proveedores o los sueldos y todo, realmente da bastante igual que tengamos la rentabilidad. Y entonces, ¿cómo vamos a utilizar los tres estados financieros para poder decidir si aumentamos o modificamos el precio? Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos para el estado de resultados si nuestro precio actual cubre tanto todos nuestros costos y todos nuestros gastos y realmente nos dejan utilidad al final. Y si obviamente tenemos un margen muy pequeño, o incluso estamos en pérdidas por no poder cubrir todos nuestros costes y gastos, realmente los gastos fijos, que son los que más generan problema en los negocios, entonces ahí sí podemos generar, y es urgente que realicemos un cambio, un aumento en el precio. Por el otro lado, tenemos en el balance general que la pregunta que tenemos que hacernos es si estamos acumulando demasiada deuda o tenemos demasiado inventario, porque si estamos recurriendo mucha deuda porque no logramos cubrir justamente nuestros costes y gastos, que era lo que decía una línea de crédito o de deuda, entonces esto puede aumentar también
todo el coste de nuestra operación. Y por el otro lado, también si nosotros tenemos demasiado inventario, puede ser que no esté rotando bien y el precio puede ser un factor diferencial. Y por último, en el flujo efectivo, realmente el precio que tenemos actualmente nos permite tener suficiente caja, tener suficientes recursos líquidos, a dinero en efectivo directamente o sus equivalentes para poder operar y también para crecer y ver hacia adelante en la empresa, no solamente estar digamos a ras para poder cubrir con todas las obligaciones, sino tenemos flexibilidad para poder iniciar proyectos, tenemos flexibilidad para poder realmente operar, y entonces ya cubiertas estas preguntas podemos determinar si realmente nos es conveniente o es el factor que nosotros necesitamos modificar ahora el precio, porque si bien es cierto que es uno de los más fáciles de modificar, no necesariamente siempre el precio o el precio va a ser la única palanca que podemos modificar. Existen muchas otras palancas que nosotros podemos utilizar para poder aumentar nuestra utilidad, nuestro flujo de caja y mejorar la salud de la empresa. Pero en definitiva el precio tiene que ser uno de los principales factores o de los primeros factores que nosotros busquemos para poder optimizar y mejorar la operación de la empresa. Y entonces ya con esto sabes qué buscar en los estados financieros para poder determinar si es requerido o si es recomendable y en qué medida un aumento o una modificación en el precio. Y esa ahí es la importancia de los tres estados financieros. No solamente sirve para la gente que es meramente de finanzas y empezar a generar análisis financieros y modelajes financieros, sino que los tres estados financieros les sirve a toda la empresa, a la gente de marketing, que en todo caso sería la que se encarga de decidir o establecer los precios, pero les sirve a operaciones, les sirve a producción, les sirve absolutamente a todo el mundo dentro de una empresa. Por eso son tan importantes. Y justamente si quieres saber más de los estados financieros o el resto del tema de financiero y cómo afecta tanto a una empresa como a una pyme, te recomiendo que mires todo nuestro contenido disponible en todas las redes sociales o que nos contactes si tienes cualquier duda o quieres saber qué servicios brindamos tanto en el área de formación como en el área de asesoría. Entonces esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.